Milagro, donde vamos a exponer un taller sobre la escasa capacitación docente en estrategias inclusivas y su incidencia en la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales en la educación básica. Vemos como introducción la educación inclusiva constituye uno de los pilares fundamentales de un sistema educativo equitativo y de calidad. Garantiza que todos los estudiantes, sin distinción, tengan la misma oportunidad del aprendizaje y participación. Este estudio busca identificar las principales limitaciones en la formación docente y proponer acciones de mejora donde se pretende contribuir al fortalecimiento de una educación más justa, participativa y sensible a la diversidad, de cual cada estudiante puede alcanzar su máximo potencial dentro del aula regular. También tenemos como objetivo general analizar la incidencia de la escasa capacitación docente en estrategias inclusivas sobre la atención educativa y el aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales en la educación básica, con el propósito de proponer acciones formativas que fortalezcan la práctica inclusiva en el aula. Tenemos los objetivos específicos. Identificar el nivel de conocimientos y habilidades docentes en relación con las estrategias pedagógicas inclusivas. Determinar las principales dificultades que enfrentan a los docentes para atender a estudiantes con necesidades educativas especiales del aula regular. Diseñar y proponer un plan de capacitación docente enfocado en estrategias inclusivas que mejore la atención y el aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Evaluar la efectividad de las estrategias de la capacitación implementadas para fortalecer la práctica inclusiva en la educación básica. A continuación, acá expone la compañerita. Muy buenas tardes, estimadas compañeras. Eh, Vamos a hablar acerca de la propuesta. La propuesta que hemos elegido como grupo número 16 es el desarrollo de capacitación docente en estrategias inclusivas y su incidencia en la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales en la educación básica. Para iniciar con esto vamos a entender primerito, ¿qué entendemos por educación inclusiva? Quisiera preguntarle a usted, compañerita Viviana, ¿qué entiende por educación inclusiva? Proceso que asegura a todos los estudiantes, sin importar las capacidades, origen, género y cualquier otra diferencia, que tengan acceso a una educación de calidad en igualdad de condiciones. Exacto, a eso se refiere la educación inclusiva, donde todos los estudiantes sean incluidos dentro de la educación, así como le dice aquí, la educación inclusiva es un enfoque que busca garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los estudiantes, respetando la diversidad y eliminando las barreras que limitan la participación y el aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Continuamos también con usted, compañerita Carol. No sé si me puede decir qué papel juega el docente en atención a la diversidad de los estudiantes. Buenas tardes, compañero. El docente inclusivo es aquel que reconoce y valora la diversidad como una oportunidad de aprendizaje. El docente también promueve altas expectativas para todos los estudiantes. Utiliza estrategias flexibles y diferenciadas. Trabaja en equipo con otros profesionales y con las familias. Exacto. El docente aquí juega un papel muy importante, ya que él debe ser inclusivo, porque
él debe tratar a todos los estudiantes por igual para que tengan un aprendizaje significativo y con mayor eficaz para que el estudiante pueda desarrollarse y desenvolverse solo ante la sociedad, en el caso de niños con necesidades educativas específicas. Continuamos con los tipos de necesidades educativas específicas. El primer tipo de necesidades educativas son permanentes. ¿Qué son permanentes? Son asociadas a la discapacidad sensoriales que puede ser visual, auditiva, físicas, intelectuales o múltiples. En la discapacidad física se puede definir como una desventaja resultante de una imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. Esto significa que las partes afectadas son los brazos o las piernas. La discapacidad cognitiva presenta dificultades en el nivel de desempeño de una o varias funciones cognitivas, en procesos de entrada, elaboración y respuestas que intervienen en el proceso de pensamiento de la información y por ende en el aprendizaje. Continuamos con la discapacidad sensorial. Comprende específicamente aquí en las deficiencias visuales, que se les puede llamar a las personas sordas, y a quienes presentan problemas en comunicación, es decir, con dificultades en comunicación y el lenguaje. La discapacidad intelectual se caracteriza por el funcionamiento intelectual inferior que consiste junto a limitantes en dos o más de las siguientes áreas de habilidades: comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, habilidades sociales, uso de la comunidad, autodirección, salud, seguridad, criterios escolares y funcionales. Es decir, que aquí los niños necesariamente depende de alguien o de alguien tiene que estar al cuidado de ellos. Son las necesidades permanentes. Es decir, que puede el estudiante que dure toda su vida, desde su infancia hasta que termine su ciclo de vida con este tipo de necesidades. Estas son las necesidades permanentes. Continuamos con el otro tipo de necesidades. Estas son transitorias. ¿Qué quiere decir transitorias? Que este tipo de necesidades puede ser que sea temporal y con esto ellos vayan de acuerdo a la dificultad que tengan, pueden ir mejorando o ya avanzando de mejor manera y que esto sea temporal. Es decir, derivadas de situaciones temporales. ¿Cuáles pueden ser esto? Dificultades de aprendizaje emocionales, de lenguaje, contextos familiares adversos, etcétera. En el caso de dificultades de aprendizaje puede ser de comprensión lectora, de disortografía. Entonces, estos son temporales que mientras él va avanzando, él va mejorando e incluso puede ya dejar este tipo de necesidades en algún momento. Continuamos con las estrategias que se puede trabajar dentro del aula con estos tipos de niños. La primera es el diseño universal para el aprendizaje, que es el enfoque DUA, que necesariamente debe estar dentro de la planificación microcurricular, en donde ahí nosotros podemos ver y podemos focalizar las actividades para que los niños puedan ir desarrollando dentro del aula de clases. En un marco, dice aquí, un marco que busca ofrecer múltiples formas de enseñar, aprender y evaluar al estudiante. ¿Cuáles son los ejemplos? Presentar la información de distintas maneras, visuales, auditivas y kinestésica. Esto ayuda a que el estudiante pueda tener un aprendizaje más llevadero, más duradero y obviamente más significativo en su ámbito personal. También permite diferentes formas de expresión, escrita, oral, dibujo o tecnología. Con esto también el estudiante puede necesariamente llamarle la atención para que él pueda aprender de la mejor manera dentro del aula de clases. También como docentes debemos motivar con opciones de actividades que conecten con los intereses del estudiante. Esto es el diseño universal de aprendizaje. Continuamos con la otra estrategia inclusiva dentro del aula. Aquí el clima emocional y convivencia, que es muy importante dentro del aula de clases, ya que el docente es quien ayuda con este clima, se puede ser con este ambiente,
para que el estudiante pueda fomentar el aprendizaje con el resto de compañeros y también se pueda desenvolver solo. El primero es fomentar la empatía, el respeto y la solidaridad, los valores que ayudan a que este tipo de estudiantes se sientan bien, que puedan ser quienes ayuden también dentro de la hora clase y también quienes puedan sobresalir con el aprendizaje significativo. Evitar actitudes de sobreprotección o discriminación. Como docentes debemos cuidarnos mucho sobre estas actitudes de los otros estudiantes hacia los niños que tengan necesidades educativas específicas. Promover el sentido de pertenencia y de participación de todos los estudiantes, es decir, que no debemos excluirlos. Continuamos, por favor, con la siguiente. Una pregunta, compañera. En fomentar la empatía, saludarlos igual, de igual manera que el resto de compañeras, sin hacerles sentir mm, ninguna situación de malestar. Exacto. Eso de la empatía, como bien lo dice, la empatía es ponerse en el lugar del otro. Entonces, fomentar mucho esto en los estudiantes, hablar con ellos, decirles que deben ser empáticos con los niños. Si de pronto ellos necesitan de algo, ellos son quienes lo deben ayudar. Deben pensar en que la otra persona necesita mucho de ellos también. Entonces, eso es la empatía que obviamente debemos fomentar dentro del aula. Continuando aquí, también otra estrategia es la evaluación inclusiva. Aquí obviamente debemos ver que no todos los estudiantes aprenden de la misma forma, todos tienen estilos y ámbitos de aprendizaje diferentes y nosotros debemos ser como docentes inclusivos. La evaluación debe ser continua y formativa, centrada en progresos individuales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos ver qué tipo de necesidad tiene el estudiante y nosotros debemos centrarnos en él, cómo ha ido progresando. Y la evaluación obviamente debe ser acorde a cómo el niño vaya desarrollando, cómo el niño vaya avanzando en las actividades propuestas dentro de la hora clase. Utilizar instrumentos variados, observaciones, portafolios, rúbricas, entrevistas, no a todos se les puede evaluar de la misma forma. Nosotros debemos ver cómo nosotros debemos buscar la manera de evaluarle al estudiante. Ajustar criterios sin perder de vista los objetivos esenciales de aprendizaje. Tenía hace unos 15 días una capacitación acerca de esto y decía que al momento de planificar nosotros debemos ver obviamente las necesidades que debe ir en grado 1, 2 y 3. El grado 1 y 2 se le puede adaptar dentro de la planificación mismo microcurricular, las actividades, pero en el grado 3 ya lo debemos cambiar totalmente los contenidos, hacer otra planificación ya en sí dependiendo de a qué grado el niño se le ubica. Y decían que debemos ver si el estudiante una destreza no avanza en el trimestre, debemos volver a replanificar la misma destreza. Si de pronto las actividades no fueron las adecuadas, debemos cambiar de actividades, de metodologías con el fin de que pueda esa destreza el niño ir desarrollando. Entonces nos decía que estas destrezas se puede desarrollar una en todo el año. Debemos ver también de la forma en cómo el estudiante pueda ir avanzando progresivamente. Y obviamente nosotros debemos ir equiparando la evaluación inclusiva hacia los niños con necesidades educativas específicas. Como dice aquí el ejemplo, valorar el esfuerzo, la participación y los logros personales, no solo el resultado final. Debemos ir viendo cómo el niño va actuando durante la clase. Y eso debemos nosotros como docentes valorarlo mucho. Continuamos, por favor. Y por último, vamos a ver las conclusiones y las recomendaciones. Obviamente, estas estrategias van encaminadas al objetivo que nosotros nos planteamos como grupo, que es desarrollar estrategias inclusivas mediante procesos de capacitación docente con el propósito de fortalecer la atención educativa y mejorar el aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas específicas en el nivel de educación general básica. Eso es todas las estrategias que como nosotros hemos realizado
como propuesta en el grupo número 16. Muchas gracias.